Un placer nuevamente verlos a un montón de gente, un montón de amigos y gente nueva que aparece cada vez en estas sesiones. Hoy, como sabéis, tenemos unos invitados especiales y por lo tanto, para no perder más tiempo, cedo la palabra a mi gran amiga Maite Bravo, compañera de hace muchos años, gran profesora y que le hemos pedido, le hemos encargado que modere y que organice un poco esta sesión. Maite, tu palabra. Gracias por la invitación. A los que me conocen, para mí es un privilegio estar aquí. Como saben, soy una apasionada de este tema de la educación. Creo que es la manera que vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el futuro de de generaciones que nos vienen, y creo que es una importante misión, y creo que en ese sentido todos tenemos que aportar y que trabajar en esto. Como saben, hoy es la cuarta sesión de redes y vamos a abrir el debate relacionado con la educación dentro del contexto de la temática de la ciudad contemporánea. Y como saben, es un tema muy importante y muy relevante que está al centro de las discusiones en muchas sociedades. Y hablemos de sociedades entendidas como realidades en cada uno de los distintos contextos. El título de esta sesión se llama Aprender a enseñar, enseñar a aprender, porque es una educación entendida como un proceso de retroalimentación que gravita entre aprender y enseñar. Y para ello tenemos un panel de 3 ponentes fenomenales, que además que los tengo el orgullo de presentar con mucho cariño a cada uno de ellos, porque hemos compartido de alguna manera u otra a lo largo de la trayectoria de IAC. Y para mí voy a hacer una breve reseña introductoria con un CV, porque la verdad que los currículums son impresionantes de cada uno de ellos. Nuestro primer invitado es Daniel Ibáñez. Dani es un arquitecto y urbanista español que está con sede en Cambridge, ¿no, Dani, ahora mismo? Ahí estoy. A pesar que estás en las penumbras, estás de día. Dani es doctor de diseño en Harvard, es codirector del máster de un par de másteres de IAC, de edificios ecológicos avanzados y biociudades, y de diseño en madera masiva. El enfoque de Dani está interesado en las implicaciones arquitectónicas y urbanas de la construcción en madera. Es consultor urbano senior del Banco Mundial y asesora a distintos gobiernos e instituciones. Ha desarrollado coautor de libros de Wood Urbanism, es coorganizador de una conferencia también, ha sido organizador de conferencias y participando en varios proyectos en estas temáticas en torno a la madera, como el Fab Lab House, Endesa World Fab, muchos proyectos. También él ejerce practica como arquitecto en la firma de diseño Margin Lab, y la trayectoria, digamos, curricular de Dani incluye un máster de arquitectura por la ETSAM, otro máster del IAC, es doctor en urbanismo de paisaje y ecología con honores por la Escuela de Diseño de Harvard, y es editor de New Geographies y investigador de la Oficina de Urbanización de Harvard. Me quedé corta, pero yo creo que para aquí. El segundo invitado es Rodrigo Langarrica. Rodrigo es un arquitecto por la Universidad Iberoamericana de México, tiene un máster de arquitectura avanzada de IAC, es director de la Escuela de Arquitectura de Universidad Anáhuac de Querétaro y director creativo de RL. Es creador y cofundador de varias iniciativas en torno a arquitecturas experimentales, Fab Labs en Ciudad de México, en Querétaro, es miembro del comité consultivo, ha sido jurado en varios premios, es miembro del comité científico de CADE, de Acadia. Su trabajo ha sido impuesto en varias bienales de Venecia, es cofundador de varios Fab Labs, y es miembro de varios comités académicos, y actualmente él dirige un programa en la universidad en México también. Así es que su trabajo también ha sido publicado en diversos medios, en distintos lugares, así que es un placer tenerlos con nosotros. Nuestra tercera ponente es
Chinchilla. Izaskun tiene un doctorado de la Escuela de Arquitectura Superior de Politécnica de Madrid, ha trabajado en proyectos de vivienda, en museos, comisiones de urbanismo, ha enseñado, investigado en distintas universidades, en París, en Madrid, en la Politécnica de Madrid, en Alicante, y también su trabajo académico es muy importante en la Bartlett School of Architecture. Izaskun, su trabajo es ampliamente conocido, expuesto en varias bienales, exposiciones a lo largo de Latinoamérica en varios países. Izaskun se licenció de arquitectura por la ETSAM, está trabajando en una tesis doctoral muy interesante llamada Sostenibilidad y Arquitectura, Revolución, Crisis, Ortodoxia, que parece muy interesante, y está desarrollando trabajos de investigación y académicos en varias universidades, incluidos la Universidad de Columbia, de Princeton, y es recipiente también de becas de la Universidad College of London. Entonces, los bios, perdonen que me expandí un poco, pero creo que los invitados son de primer nivel. Como vamos a organizar esta sesión es que cada speaker va a hacer una pequeña presentación de 10-15 minutos, introduciendo, posicionándose en el tema de la educación, y después lo seguiremos con preguntas, y invito también a la audiencia a realizar sus preguntas por el chat y a intervenir después de que terminemos las ponencias. Comenzamos con Dani. Maite, mil gracias por la introducción, demasiado generosa, diría, por lo menos por mi lado. Uno cuando oye estas cosas parece que, no sé, somos demasiado importantes y en el fondo somos lo que somos. Estamos intentando seguir empujando con agendas importantes, pero bueno, contribuyendo desde nuestro rinconcito. Me gustaría... Gracias a Willy y a Ariadna, que creo que están haciendo un trabajo fabuloso con la iniciativa de redes y el máster asociado, y nada, un gusto estar aquí con vosotros, nada, compartiendo algunas notas sobre el tema de hoy. También me gustaría aprovechar una pequeña anécdota de 10 segundos antes de arrancar, del fondo, darle las gracias a Izaskun de que yo esté hoy aquí, esté tan vinculado con las cosas del IAC, que todo esto en su día surgió, y si no recuerdo mal, me corriges, Izaskun, después de ganar aquel concurso, que fue ella la que dijo, es un sitio muy interesante, yo creo que podríais hablar con ellos y proponerles algo que os interese. Y bueno, allí fuimos casi año 2005, empezamos a hacer cosas, y hasta hoy que la relación, digamos, por lo menos mía con el IAC ha sido de una intensidad muy, muy grande, haciendo cosas muy relevantes. Así que nada, como no hemos tenido el foro nunca y la oportunidad de agradecerte eso en su momento, quizás con aprovecho hoy. Nada, me gustaría contar algunas cosas cortas, porque yo creo que lo más interesante de hoy sin duda va a ser la conversación que tengamos después, pero simplemente algunas cosas desde mi lado que creo que son relevantes para la conversación. La primera de todos es, digamos, el rol que tenemos los diseñadores en enfrentarnos a estos retos urbanos que cada vez son más importantes y a los que estamos, queramos o no, absolutamente subsumidos. Dos cuestiones muy sencillas. En la primera, tenemos, como sabéis, una demanda global de vivienda. Somos una población creciente, que vamos a llegar prácticamente a ser 10 billones de personas en los próximos años. Por tanto, como urbanistas tenemos que dar necesidad para crear ciudades, para crear barrios, para crear viviendas para toda esa población creciente. Pero simultáneamente lo tenemos que hacer de una manera en la cual las implicaciones urbanas de la manera en la que diseñamos, la manera en la que proponemos que se vivan las ciudades, tiene que ser tal que nos permita no seguir aumentando este, digamos, llamado así en grande cambio climático en el que estamos todos involucrados, ¿no? Más concretamente visualizado con las emisiones de carbono, pero obviamente no solo ahí, sino con la degradación ambiental de muchos territorios, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente me gustaría, desde mi posición y respecto a las cuestiones, digamos, de enseñanza, dar algunas pinceladas de cómo creo que los arquitectos, los urbanistas debemos estar equipados para saber dar respuesta a estas dos problemáticas simultáneamente. Creo que lo hemos hecho, entre comillas, bien en el pasado en dar respuesta a una de las dos, y es crear nuevas ciudades, crear nuevos barrios. Quizá no lo hemos hecho tan bien en hacerlo teniendo en cuenta estas otras, digamos, interdependencias o dependencias ecológicas.
Dicho esto, me gustaría empezar con una cuestión de corte, si queréis, un poco, digamos, más teórico, que es que al final, esto que veis un poco en la imagen, estamos acostumbrados a entender que en el fondo los procesos de urbanización son casi iguales a decir que básicamente son casi sinónimos de ciudad, cuando en realidad nos damos cuenta que para vivir como vivimos en las ciudades tenemos que de alguna manera depender de muchos territorios, muchos paisajes, de numerosos recursos, de numerosas redes de infraestructura que son casi tan importante o es una parte tan vital como la propia ciudad en sí. Por tanto, una de las cosas que me gustaría, digamos, ofrecer desde mi lado es, llevo trabajando unos años sobre esta idea, digamos, del metabolismo urbano, que es para mí una excusa muy buena de poder tener simultáneamente estas, digamos, necesidades de entender a la sociedad por un lado, pero simultáneamente tener también las interdependencias ambientales, naturales, de manera simultánea. Es decir, que entendamos que cada vez que construimos un pequeño edificio también hay unas repercusiones ambientales asociadas con ellos. Esto, claro, para mí se visualiza de una manera muy clara, ¿no? Que históricamente los arquitectos hemos prestado mucha atención a lo que es el edificio y nos hemos preocupado casi poco de lo que pasaba más allá de la fachada de este edificio, cuando en realidad, si lo vemos en un contexto un poquito más ampliado, estas interdependencias, estas huellas asociadas a la construcción de edificios son muy grandes, desde la extracción de materiales, su producción, su transporte, su futuro desensamblaje o generación de residuos. Esto habla de una ecología mucho mayor en la cual creo que tenemos mucho más que contribuir de lo que lo hemos estado haciendo hasta la fecha. ¿Y por qué esto es así? Básicamente porque creo que hasta ahora, digamos, en las ciudades hemos tenido un paradigma, digamos, de un metabolismo bastante lineal, es decir, cogemos una cantidad ingente de recursos y materiales de la biosfera, los consumimos y generamos residuos de una manera bastante lineal. No hemos sido capaces de aplicar un pensamiento, digamos, de lógica circular para mejorar simultáneamente estas dos cuestiones. Entonces, por no alargarlo mucho, me gustaría simplemente decir que parte de mi trabajo y parte del trabajo yo creo que tenemos como reto los educadores para las nuevas generaciones es empezar a formar a nuestros estudiantes en cómo de verdad empezar a aplicar estas lógicas digamos, más circulares, en la cual la construcción de una ciudad no implica la destrucción de otro paisaje, sino que la construcción de una ciudad puede potencialmente implicar una relación simbiótica entre las dos partes. Esto en mi trabajo en concreto está más bien visualizado con el tema de la madera, es decir, determinados procesos de plantación pueden permitir que se extraiga madera, en este caso, de manera sostenible, que se construyan edificios y a la vez mejorar las lógicas productivas del bosque, ayudando también a la secuestración de carbono, es decir, pensar más bien en lógicas de relaciones simbióticas y no de relaciones, en este caso, parasitarias como hemos tenido, digamos, hasta la fecha. Y me gustaría simplemente terminar esta, digamos, breve introducción posicionando algunos temas que creo que son fundamentales. El primero de todos es esta visión que como, digamos, arquitectos y urbanistas deberíamos tener no solo una capacidad creativa de crear nuevas ciudades, de imaginarnos futuros que todavía no han llegado, sino simultáneamente también desarrollar dos ejes que considero también muy importantes. Por un lado, la capacidad analítica, es decir, no podemos proponer si no somos capaces de entender cómo está no entender lo que está pasando. Y para ello creo que es necesario apoyarse en marcos de referencia un poquito mayores de los que utilizamos hasta ahora. Marcos de referencia que sean capaces de verdad de incluir estos otros, digamos, elementos no antropocéntricos que son tan importantes en el día a día, digamos, en la vida urbana. Y añadiría una tercera vía, aparte de la creativa y de la analítica, que es la crítica. Creo que también como arquitectos y como urbanistas muchas veces estamos muy alineados con las lógicas, digamos, del capitalismo, es decir, al final nos dedicamos a fijar capital de una manera muy específica para poder permitir que se siga reproduciendo y generar más ciudad. Y creo que también como arquitectos, aunque no lo hagamos en nuestra práctica diaria, que es más complicado, sí que a nivel discursivo, sí que a nivel teórico, somos capaces por lo menos de tener un posicionamiento crítico sobre hacia dónde creemos que tienen que ir las cosas. Luego ya depende de cada uno la habilidad y la capacidad que tenga de aplicar eso, digamos, en el día a día, en la realidad. Pero creo que también el desarrollo, digamos, crítico, de tener un posicionamiento crítico, puede dar lugar a nuevas actitudes políticas, a nuevas actitudes ecológicas que en el fondo ayuden a mejorar desde muchas perspectivas este cambio tan necesario que necesitamos especialmente para
para el urbanismo próximo que está por venir. Un urbanismo que debía basarse más en entender muy bien estas relaciones entre las sociedades y todo el resto de la biosfera, y no solo, digamos, estar un poco ensimismados en la parte más urbana, la parte más de ciudad, que es donde solemos intervenir. Con eso le paso el testigo a Maite de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Dani. Muy interesante. Yo creo que hay varios conceptos aquí que son fundamentales: cambio climático, lógicas circulares, relaciones simbióticas, marcos de referencia y capacidad analítica, creativa y crítica. Yo creo que son muy, muy fundamentales. Muchas gracias, Dani. Ahora pasamos la palabra a Rodrigo Languerrica. Rodrigo. Gracias, Maite. No sé si están viendo la presentación, espero que sí. 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 Perfecto, muchas gracias. De verdad, no, yo también... no está en pantalla completa. Perdón, ahora lo... Perdón, muy mal. Está. Listo. Muchísimas gracias otra vez, Ariadna, Willy, todo el equipo y todos los de redes. La verdad es que a mí me parece un proyecto interesantísimo, increíble, ¿no? Voy a retomar algunos conceptos que tocaba Dani, pero creo que viniendo desde la parte académica, digamos, sí, de una manera muy estructurada, me parecía muy pertinente presentar no solamente las ideas, sino también la base de la educación, sobre todo en Latinoamérica, para los arquitectos, y de cómo esta, de alguna manera, impacta de esa manera en las ciudades y en lo que nosotros hacemos, ¿no? Arranco, cuando hablamos de escuelas de arquitectura empezamos a imaginarnos este tipo de elementos, ¿no? Las grandes escuelas que se desarrollaron en el siglo XX, ¿no? Edificios con una tectónica y una potencia tremenda, en donde pues, se siguen concentrando cientos y miles de alumnos aprendiendo una base fundamental, ¿no? O esta nueva propuesta en escuelas pues con una visión mucho más alterna, ¿no? Ahí pongo una imagen del IAC, esta imagen que muchísima gente la tiene, ¿no? Y se puede imaginar sentado trabajando en el GSD, compartiendo con más alumnos todo este proceso, el Crown Hall del IIT, etcétera, ¿no? Esta idea de los grandes talleres de trabajo en donde absolutamente todos los que somos parte de la academia nos encanta vivir, nos encanta transmitir, y son espacios que creemos fundamentales para la educación. Y a esto se enfrenta una visión que empieza a ser global, ¿no? Hay dos elementos y dos documentos muy contundentes que han dado forma a la manera en la que educamos hoy en día, en la manera en la que trabajamos de manera conjunta a nivel internacional. El primer documento es la Carta de UNESCO. Es un documento del 2008, bueno, sale a partir de la propuesta de la Asociación Acreditadora Americana, en donde buscan pues encontrar una manera de entender la formación del arquitecto desde un punto de vista global. Es decir, ¿qué tiene que saber un arquitecto para poder trabajar en otro lugar del mundo, independientemente de los elementos legales que le permiten o no incursionar en esto, ¿no? Entonces, esta carta en realidad, y aquí, bueno, lo van a ir viendo de alguna manera, lo que busca es justamente encontrar una validez al contenido del currículum que estudia un arquitecto, ¿no? Y se lleva a la firma de distintos convenios y distintos elementos, como el Canberra Accord, en donde entran pues instituciones de distintos países, Estados Unidos, México, Canadá, entra la Asociación del Commonwealth y otros más, justamente con la idea de homologar los contenidos de la educación de un arquitecto para esto, ¿no? Entonces, aquí brevemente dice cuáles son los objetivos de la Carta, ¿no? La creación de una red mundial con la formación de la arquitectura, buscando una aportación mayor en el entorno, ¿no? Hay muchas asociaciones que van ligando los conceptos y los contenidos de la currícula en estos elementos, ¿no? Como puede ser la Asociación Europea de la Educación de la Arquitectura, el mismo RIBA, Royal Institute of British Architects, la Agencia Centroamericana de Acreditaciones, la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica. Unos datos breves, ¿no? Nada más en México existen 526 instituciones que imparten un programa de arquitectura. O sea, dense una idea del tamaño, ¿no? Estamos hablando de cerca de 800 programas
de arquitectura en un solo país de Latinoamérica, en donde además entran distintas ramas, ¿no? Puede ser arquitectura, diseño de interiores, urbanismo, etc. Hablo aquí un poco de la asociación colegiada, que es la CINEA, en donde de esas 526 instituciones, solamente 110 pertenecen a esa asociación. Y de esas 110, 90 están acreditadas por el ANPADE, que es la asociación que firma el Canberra Accord, ¿no? Entonces estamos hablando de que cerca de un 10% del total de los programas tienen una validez. ¿Y qué quiere decir esto? Al final quiere decir que contienen un marco teórico, que contienen estos rangos de educación que nosotros de alguna manera hemos distinguido como algo importante para que los arquitectos que salen de nuestras instituciones conozcan, ¿no? Sabemos que es una educación sumamente compleja, completa, ¿no? Que tiene un cierto rango de porcentaje que estas instituciones nos recomiendan tener, no quiere decir que se metan, y es una revisión constante, ¿no? Es pensar a futuro, es decir, bueno, ¿cómo puedo cumplir con todos los lineamientos legales y todo lo que me pide mi país para poder, digamos, encarar la profesión y aplicarla? Pero por otro lado, ¿cómo puedo preparar alumnos que son arquitectos, que se formarán y que en 10 años van a estar saliendo a la calle y van a tener un impacto directo en esto que estamos trabajando, ¿no? El segundo, y creo que también es muy relevante, es la nueva agenda urbana de ONU Habitat, en donde la revisión a futuro de 15 años pues empieza a afectar de una manera muy importante la manera en la que nosotros enfrentamos este proceso, ¿no? O sea, al hacer esto, pues justamente nos enfrentamos con visiones de la ciudad, ¿no? Que abarcan mucho lo que decía Dani hace rato, ¿no? De la individualidad del edificio y que tal vez es un impacto diferente, y dejamos un poco de lado esto, ¿no? La ciudad real, sobre todo hablando de Latinoamérica, hablando del problema que tenemos en temas de género, en temas de planeación, en temas de movilidad, en temas de autoconstrucción, y que al final la formación que estamos dando y lo que estamos presentando abarca de alguna manera estos hechos, ¿no? Pero siento que está encaminada en general a la formación de arquitectos que de pronto no quieren ser anónimos y no están haciendo una diferencia en estos contextos, ¿no? Lo están intentando, cada vez es mayor, y creo que ese impacto de la ciudad y de lo que nosotros hacemos se tiene que ver reflejado en todos los ámbitos de la educación y en todo lo que hacemos, ¿no? Y no dejamos de lado ni la parte tecnológica, ni la parte de aplicación de nuevos materiales y de nuevos procesos, pero al final nos enfrentamos día a día a esto, ¿no? Y creo que por parte de, digamos, de la responsabilidad de gente que estamos metidos en la academia, pues tenemos que entender que esto que estoy presentando al final conlleva muchísimos elementos, ¿no? Y que muchas veces el arquitecto de a pie, el que está afuera, pues no tiene tanto conocimiento de que existen estas propuestas de, digamos, intentar tener una formación más estructurada, ¿no? A un nivel global. Digo, hay muchísimos temas que tocar, lo quise hacer bastante sencillo en ese sentido, ¿no? Para no tampoco tomarme mucho más tiempo. Entiendo que el debate va a ser mucho más rico y mucho más interesante, ¿no? Pero de alguna manera nos da una base de una conformación que es homogénea en este lado del mundo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que es muy interesante lo que has planteado en términos de la enseñanza de la arquitectura, no solamente en términos de los distintos espacios, las dinámicas y los distintos formatos, sino que también de la realidad latinoamericana, que yo creo que es muy, muy pertinente para esta discusión. Muchas gracias. Ahora invito a Izaskun Chinchilla con tu presentación. Gracias, Maite, por la introducción primera y por dar paso. Bueno, yo quizá voy a ser un poco más agitadora. Y bueno, quiero contaros que es prácticamente imposible que con los programas docentes actuales que manejan las escuelas de arquitectura hagamos frente al programa ONU Habitat Ciudad, al metabolismo urbano, al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad o a los problemas de género.
no estamos preparando estudiantes para esto, ni los programas de universidad de la mayor parte de las universidades del mundo, incluida Latinoamérica, pero desde luego directamente incluyendo Estados Unidos y una grandísima parte de Europa y Asia, están preparando a los estudiantes para esto. Y yo, bueno, voy a intentar contaros con una investigación que tuve la suerte de poder desarrollar en mi tesis doctoral con el apoyo de varias instituciones que me becaron para desarrollar una parte de ella. Voy a intentar contaros por qué creo que esos programas están obsoletos y son inhábiles para enfrentar este tipo de retos. Para redactar mi tesis doctoral, que se terminó titulando finalmente La estructura de la revolución ecológica en arquitectura, utilicé mucho un libro de Thomas Kuhn, que es un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y es un libro donde cuenta cómo, aunque todos pensamos que los científicos en realidad son científicos de campo y están ahí fuera intentando preguntarle a la gente qué le pasa después de ponerle la vacuna AstraZeneca o intentando ir a comunidades indígenas y ver cómo surgen nuevos virus a partir de la pérdida de biodiversidad. En realidad los científicos, y nos pasa lo mismo a los arquitectos, por eso veréis que hago esas constantes relaciones, están metidos en un laboratorio, normalmente pagados por una institución, donde otros compañeros han decidido becar, ¿no? A nosotros nos pasa un poco lo mismo. Entonces, este es un diagrama basado en Kuhn, por eso veréis que hago referencia a los científicos, pero cambiar científicos por arquitectos y veréis que funciona, ¿no? ¿Cómo funcionan las escuelas de arquitectura? Pues en principio hay una cosa que son unos señores que miran desde un palco. Los podéis llamar catedráticos, directores de revistas, directores de bienales, gente que da premios, lo que se apetezca, ¿no? Y bajo la supervisión de ese cuerpo profesional, que podríamos decir que tiene un cierto estatus, lo que se les enseña a los estudiantes, que son esos señoritos que tienen ese monito rojo, es algo así como un proceso lineal, en el que se dice, tienes que extraer materiales de la naturaleza, se hacía referencia a ello Dani, extraer una cantidad ingente de recursos y aplicar una cantidad ingente de impactos. Es algo así como tomar agua de un pozo. Yo en este diagrama lo he representado así. Trabajar con ese agua del pozo, esos materiales, esos recursos, esa tierra, para gestionar unas necesidades sociales. Es como llevar ese agua desde el pozo hasta una fuente donde viene la gente a tomar agua. Es un diagrama simple, pero yo creo que funciona para ilustrar la idea de que es trabajar bajo el paraguas de un paradigma para Thomas Kuhn, que es una palabra que ha salido ya 2 veces en las presentaciones. La idea del paradigma es aquella construcción académica que sustituye realmente al pozo de agua y a la fuente en la que dábamos de beber a la gente. Es decir, sustituye a la naturaleza y a la sociedad. En nuestras escuelas de arquitectura, la naturaleza no está representada, ni la sociedad está representada, ni directa ni indirectamente. Es decir, ni empíricamente no hacemos un proceso de participación para ver qué necesidades serían las nuevas necesidades de un barrio y para que nuestros estudiantes respondan a esa petición directa de los vecinos que han venido a nuestra universidad para decirnos cuáles son sus deseos. La sociedad no se representa implícitamente, pero tampoco ni la naturaleza. No hacemos ya pruebas conos de Abrams, ni vemos efectivamente qué pasa en una cantera después de extraer nuestros materiales y qué pasa en ese paisaje o qué pasa en un país subtropical cuando nosotros pedimos madera de alta densidad, ¿no? No hacemos esas visitas de campo, pero tampoco implícitamente. Es decir, si veis en este pequeño diagrama, a esos estudiantes de arquitectura los hemos parapetado, les hemos separado de la fuente de los materiales naturales, les hemos separado de la sociedad y les hemos indicado con unos gráficos y unas palabras los 2 grandes objetivos del paradigma. Por un lado, ¿cuáles son los objetivos de diseño? Palabras tan vagas como economía, elegancia, continuidad, belleza, ¿no? Vamos a decir palabras que usamos en las escuelas de arquitectura para dar clases, ¿no? Esos son los objetivos. Es decir, hemos confundido los medios con los cuales se produce la arquitectura con los objetivos finales de la arquitectura.
para que esta valla que nos separa de la sociedad la entendáis mejor, pensar en las asignaturas que tuvisteis en las escuelas. Yo no acabé hace tanto, hace ya casi 20 años, es un poco da vértigo pensarlo, pero no es el Pleistoceno. Tuve 38 asignaturas, de esas 38 asignaturas, más o menos casi todas tenían 2 o 3 profesores. Tuve solo 2 profesoras mujer, una profesora de álgebra y una suplente de prácticas de urbanismo. Y en esas 38 asignaturas estudié cosas como geometría, construcción, urbanismo, historia de la arquitectura. Yo creo que son las mismas asignaturas que tenéis vosotros en la actualidad. No estudié sociología, no estudié psicología de la percepción. Es decir, no estudié ninguna de las disciplinas que ayudan a caracterizar la necesidad social, la experiencia del usuario o la aproximación real a la percepción del espacio. No, me pusieron una valla. Evidentemente tampoco tuve ninguna relación directa con clientes. Tuve enunciados, que son esa valla, ese brief, ¿no? Enunciados como construya usted una casa en Pompeya, para Francisco Javier Sáenz de Oiza, un arquitecto reputado de España, de la modernidad española, ¿no? Ese era el tipo de enunciado que me pusieron a mí en la escuela. Y esa misma interacción del paradigma evita el contacto directo de la naturaleza con los estudiantes de arquitectura. De nuevo, por la imposición de conceptos genéricos como pues no sé, que para aprender a usar el hormigón tenemos que estudiar a Le Corbusier, o para aprender a usar la madera a Kengo Kuma o a Peter Zumthor, evitando que de nuevo volvamos a entender, como muy bien ha explicado Daniel, que el material no es un constructo geométrico, es un recurso altamente local y con unos impactos altamente locales. Bueno, de hecho, esta situación que se produce en todas las escuelas de arquitectura se puede empeorar aún más, y de hecho se empeora en la mayoría de los cursos, por un mecanismo muy simple, que es que la repetición de los briefs, la confusión permanente entre los medios para estudiar los problemas, como la geometría, la construcción, las cimentaciones, las estructuras, que son medios, no son fines, se acaban convirtiendo en algo así como un puzzle, un mecanismo muy sencillo que ocurre también en ciencia, como lo denuncia en su libro, por el cual cuando un científico comienza a investigar o un arquitecto empieza a diseñar, sabe que se está enfrentando, en primer lugar, a un problema con solución, ¿no? No hablamos de presupuestos, no hablamos de expectativas no cumplidas para la sociedad local, no hablamos de usos que se dan realmente a la arquitectura cuando no estaba previsto para dárselo, no hablamos de obsolescencia, no hablamos de cambio climático, no hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces, producimos una especie de nicho en el que la arquitectura que se produce en la escuela encaja, no puede salir mal. Yo te pongo un brief, tú lo haces, no hay nada malo, no hay errores, ¿no? Estamos haciendo una especie de predeterminación de cuál es el producto que el estudiante tiene que encontrar. Una predeterminación donde no existe el conocimiento empírico. El conocimiento empírico se caracteriza por poder producir de forma permanente errores, expectativas no previsibles y resultados que tienen, digamos, influencias y efectos que no eran posibles de predecir. Nadie haciendo una vacuna como AstraZeneca podía prevenir los trombos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el conocimiento empírico, lo que ocurre en la sociedad, digamos, salvaje, que dicen los científicos, ¿no? La wild society, que dicen los estudiosos del riesgo. En ese sentido, bueno, simplemente por acotar, porque como decía muy bien Rodrigo, creo que en el debate saldrán las mayores oportunidades de debate. Creo que esa especie de simplificación que ha alejado a nuestros estudiantes de un contacto directo con la sociedad y un contacto directo con la naturaleza, se la puede retar mediante procedimientos, bueno, pues de devolver esa idea de lo empírico a las escuelas de arquitectura. Yo os lanzo muy brevemente 3 de las metodologías que aplico, de las muchas. La primera es contarle a los estudiantes que todas las asignaturas que estudian en la escuela, todas las destinadas a definir la forma, la imagen, el estilo, el espacio o la geometría, son en realidad la parte que no tienen que mirar
para hacer un juicio de cuál es la buena arquitectura. Les digo siempre que es la parte de la alfombra, como si fuera una alfombra, la parte bonita, la parte que vemos, ¿no? Y de la imagen final. Y en realidad yo les invito a que miren los nudos que hay detrás. Les invito a que juzguen con la imaginación política. Por ejemplo, ¿a cuántas personas va a beneficiar la arquitectura que hacemos? ¿Podemos cuantificar ese beneficio en términos económicos? ¿Podemos cuantificarlos en términos de progreso social? ¿Podemos acortar el número de generaciones que una persona tarda en cambiar de clase social y de tener diferentes oportunidades? Esa imaginación política que forma parte normalmente de la parte de nudos, la parte que no miramos de un proyecto, es en realidad lo que yo intento que los estudiantes juzguen o usen como elementos de evaluación para medir la calidad de un proyecto de arquitectura. No mires la foto, no mires lo que salga en la revista, mira la cantidad de beneficios y beneficiarios que puede producir tu arquitectura. Y bueno, les invito a que proyecten mirando esa parte de atrás de la alfombra, ¿no? Otra de las prácticas que pongo en marcha es una metodología que he apoyado mucho en un ensayo de Wendell Berry, un ensayo al que llegué por un fantástico sociólogo que fue mi codirector de tesis, Emilio Luque, y que se llama Solving for Pattern, intentando resolver o intentando, bueno, en realidad el ensayo pone mucho en crisis la idea de que los arquitectos resolvamos problemas, y lo que mira es precisamente a la idea de patrón, la idea de, bueno, el pattern, sabéis que tiene una traducción un poco difícil del inglés al castellano, o al español múltiple que hay en esta sesión muy probablemente. Pero lo que propone Wendell Berry es que cuando un ingeniero, arquitecto o diseñador mira al contexto y propone una acción, en lugar de tener una visión de túnel, de hacer un rascacielos más alto que el anterior, aplicar un steel framing o mirar solo a cómo se construye, no sé, con cerámica, en realidad se proponga una pléyade, una carta, una agenda de puntos bastante diversos sobre objetivos que tienen que ver con el aire, el agua, la sombra, las familias que siguen llevando al cole a sus hijos en esa parte de la ciudad, proponiendo una especie de agenda de objetivos diversos, en la que lo más importante no solo es esa diversidad. Wendell Berry habla de que la diversidad que forma el entorno y el contexto, diversidad geológica, climática, cultural y social, forme parte de todos esos objetivos. Y además Berry propone que basemos nuestras acciones lo más posible en las estructuras existentes, que pensemos que nos podemos equivocar, que planteemos acciones reversibles y que pensemos que los daños colaterales de nuestras acciones arquitectónicas pueden ser más importantes y más graves que los objetivos y los problemas que estamos resolviendo. Bueno, y bueno, una tercera figura, un tercer ensayo que yo les propongo a los estudiantes es pensar que la arquitectura que ellos hacen es solo la mitad de algo. A mí me gusta la figura esta, porque tengo la parte romántica y científica del cerebro muy activa. Y me gusta esa visión de la media naranja, ¿no? Yo les digo, solo hacéis la media naranja. La otra cosa es algo que ya existe, es un conjunto de gente con la que vais a tener relación, esta idea también anglosajona de los stakeholders, ¿no? De gente a la que vais a beneficiar, como esta arquitectura, arquitecturas que ya existen, edificios que vais a completar. En realidad en Europa las infraestructuras están ya allí, hay prácticamente solo que modificar los usos de los edificios y actualizarlos, ¿no? Y esta idea de que solo hacemos la media naranja de algo que existe, pues en general me ha servido también para que ellos entiendan la forma de enganchar con esa sociedad y esa naturaleza existente. Y bueno, para rematar, deciros en un diagrama muy corto que aunque la historia de la arquitectura nos la representan así, nos dicen que podemos aprender de Le Corbusier. Le Corbusier ejerció en un momento en el que había un arquitecto por cada 100.000 habitantes, hoy en España un arquitecto cada 900. Una sociedad donde no había carestía de muchos de los recursos naturales que ahora tenemos y donde no existía el cambio climático. Así que esta linealidad no es cierta. A cambio, evidentemente, la historia tiene su función, pero es una historia frente a la que tenemos que proponer una perspectiva crítica, donde no podemos utilizar la perspectiva histórica linealmente. Y a cambio también proponeros como un poco guerra a los sistemas docentes de las escuelas actuales, bueno, la exploración directa del medio. Creo que hay que salir de esas escuelas
volver a hacer arquitectura empírica en la naturaleza, volver a ver qué pasa con nuestros climas, qué pasa con la explotación de materiales y qué pasa con nuestra sociedad, dando lugar a esos procesos de participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Izaskun. Una presentación absolutamente inspiradora. Yo tuve la suerte de ser tu alumna hace mucho tiempo atrás en el IAC y me parece que tu mirada siempre ofrece una perspectiva necesaria, radical y absolutamente fundamental para repensar cómo aprendemos y cómo enseñamos. Me gustaría, tengo preparadas unas preguntas, pero creo que las presentaciones han sido extremadamente interesantes y me gustaría que los ponentes reaccionaran a las presentaciones de los otros ponentes a micrófono abierto, si podemos tener un pequeño diálogo entre los ponentes, me parecería muy interesante. Dani, Rodrigo. Nada, sumarme a tus palabras, Maite, bastante de acuerdo. Yo la verdad he estado durante varios años muy en contacto con la versión, digamos, más crítica de la teoría urbana, gente que viene, pues eso, de Radical Ecology, Radical Geography, Radical Political Economy y al final una de las cuestiones es que empiezas a entender cómo funciona el mundo y te das cuenta de que el mundo efectivamente pues, está dominado por unas fuerzas que escapan mucho a nuestro control, que tienen una inercia tremenda y que en el fondo la capacidad de intervenir en ese proceso de inercia tan grande de un arquitecto como, digamos, describía Izaskun, sentado en una silla en su casa, pues es realmente bastante limitada. Eso creo que es una realidad. Simultáneamente, claro, a mí la reacción que me ha generado después de varios años es que creo que está muy bien tener la visión crítica y creo que solo a través de la crítica, a través de la generación, digamos, de este conflicto político entre, por ejemplo, la manera en la que construimos las ciudades frente a la que podría ser o el modelo en el que educamos a nuestros estudiantes versus al que podría ser, creo que es súper necesaria para precisamente generar como cambios positivos, cambios que al final se traduzcan en bueno, pues una mejora digamos, de las condiciones de vida, no solo para los humanos, sino para todo el mundo. Pero también simultáneamente siempre me deja con la pregunta de, bueno, ¿y al final qué? ¿No? Si al final, por simplificarlo mucho, oye, es que el capitalismo es el problema de todo, pues como hasta que no se abola el capitalismo, que se destruya el capitalismo, en el fondo nuestra capacidad de hacer cosas es como muy limitada, o hasta que no haya solo un, digamos, régimen económico lidiando con la gran mayoría de las decisiones que tomamos como arquitectos, como urbanistas, como diseñadores, quizá no haya una alternativa, ¿no? Entonces, simplemente frente a eso, quiero pensar que al final el arquitecto se mueve bastante bien en estos, digamos, tres áreas que yo definía, que creo que están muy en sintonía con lo que mencionaba Izaskun, ¿no? O sea, hacia el final, mirar la cara detrás de la alfombra se puede entender también, no solo en términos disciplinares de lo que implica para un arquitecto, sino también mirar digamos, el backstage de lo urbano, ¿no? O sea, al final lo urbano no deja de ser como la parte, digamos, la parte, digamos, visible del teatro, cuando en realidad todos nosotros sabemos que detrás de eso hay una cantidad de infraestructuras, de paisajes, de procesos, digamos, de trabajo vinculados a ellos que son tan necesarios para que al final alguien, digamos, pueda desarrollar eso en la parte, digamos, bonita de la alfombra, en la parte, digamos, frontal, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Lo mismo con la idea esta, digamos, de Wendell del recorte, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de Wendell, que si no recuerdo mal, Izaskun estaba más metido en temas como de implicaciones agrícolas y en los contextos agrícolas como productivos, pero el fondo de lo que decía al final es que, claro, como humanos, uno de los problemas que tenemos es que tratamos de solucionar una cosa a una escala que ese proceso que creemos que hemos solucionado, por ejemplo, fertilizar un campo de tomates con un fertilizante que a lo mejor mejora la productividad de ese campo de cultivo concreto, está generando una toxicidad en el agua que tiene un impacto en una escala mayor brutal. Y creo que eso aplica absolutamente de manera radical a nuestra manera de entender. Por eso, desde mi perspectiva, siempre he tratado de tener un marco un poquito más grande que nos permita ver estos lados detrás, digamos, de la alfombra
sea, que son tan importantes para que en el fondo volver a la posición del diseñador y decir, bueno, ahora que sé que efectivamente hay una cara fea de la alfombra, ahora que sé que hay un backstage, digamos, una trastienda de los procesos urbanos, ¿qué puedo hacer yo para mejorar simultáneamente los dos? Porque, insisto, a lo mejor esto es un posicionamiento muy positivista y podemos estar de acuerdo o no, pero creo que al final sí que es quizá la única manera, es por un lado conocer cuál es el problema, pero por otro lado también aplicar nuestras capacidades creativas en tratar, digamos, de mejorar y en esa dirección. Entonces, efectivamente, yo creo que el gran problema de la educación hoy es que generamos a muchos arquitectos y a muchos urbanistas que son capaces de creer que con el fertilizante están mejorando la producción de una pequeña huerta, cuando en el fondo nos están dando cuenta de que ese sistema está destruyendo, digamos, el valle y cargándose, digamos, la calidad del agua. Entonces yo creo que ahí sí que concuerdo totalmente con Izaskun de que digamos, en nuestro rol como docentes deberíamos de ampliar el marco y tratar y asegurarnos de que digamos, nuestros estudiantes conocen esas caras B, esas trastiendas, esos lados feos, digamos, de la alfombra, para nuevamente tratar de hacer las alfombras más bonitas atendiendo a esas otras cuestiones que normalmente están, digamos, no tan bien representadas, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Dani. Rodrigo, ¿tú quieres agregar algo? Yo creo que, digo, al final lo que estoy planteando y lo que pongo sobre la mesa es cómo se da esa educación en Latinoamérica, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Izaskun de que hoy por hoy los programas académicos no están solventando esos problemas. Y lo que está planteando Dani, digo, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ahora, es un problema mucho más grande que simplemente la educación en las escuelas de arquitectura o en las escuelas de urbanismo, ¿no? Estamos hablando de un tema de impacto cultural impresionante en donde, por ejemplo, me encanta el proyecto de Dani, pero ¿qué pasa cuando no hay ni siquiera bosques alrededor tuyo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando desde la educación se acabó con un tema y con la riqueza que tenemos muchos de estos países en términos de recursos naturales y de pronto te topas con que pues aquí había pinos antes y ahora es un desierto, ¿no? Y hay víboras de cascabel afuera de mi casa. O sea, al final el impacto que tenemos es muy profundo y estoy de acuerdo. El tema es cómo abordamos desde ese punto de vista una solución desde la academia, ¿no? Justamente, digo, con temas como los que comparte Izaskun, ¿no? De la cara de detrás de la alfombra. Bueno, tenemos y es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Además somos una disciplina en la que la relación con la academia es fundamental, ¿no? O sea, yo lo leo y la verdad es que cuando un arquitecto está sentado frente a un alumno y está haciendo una revisión, ya sea de temas mucho más realistas o de temas mucho más enfocados, al final es un tema de aprendizaje mutuo impresionante, ¿no? O sea, ahí la responsabilidad de ambas partes es impresionante, ¿no? Y creo que al final ese tema en particular está obligando a que seamos una disciplina que se encamina a la especialización y realmente al cuestionamiento y a esta crítica posterior a la licenciatura, ¿no? Posterior a la primera formación, porque es cuando realmente empiezas a tener una formación profesional, empiezas a tener actividad y de pronto te das cuenta, ¿no? De que, híjole, pues sí, mucho de lo que aprendí es tan vasto que no me da la posibilidad de sentarme y criticarlo y criticar la manera en la que se promueve la ciudad y las reglamentaciones, etcétera, ¿no? Y creo que ahí es el valor que se puede dejar, ¿no? Esa semillita que hace que un profesionista después realmente voltee, critique y se acerque a impartir nuevamente la visión con la que se topa, ¿no? Entonces creo que ese es un punto fundamental en temas educativos y académicos.
Perfecto, gracias Rodrigo. Me gustaría comenzar, quiero invitar a la audiencia a proponer sus preguntas, nos gustaría bastante interacción con la audiencia, por favor en el chat o levantar la mano. Quería comentar con respecto a lo que se está hablando del rol de la educación. En general la academia, el rol histórico de la academia ha sido promover y facilitar estos cambios sociales, culturales y tecnológicos. Tenemos ejemplos notables como la Bauhaus, que fue una iniciativa que buscó responder a una serie de acontecimientos en la sociedad y dar respuestas a una nueva idea de sociedad. En este contexto, lo que estamos viendo hoy es que la academia al parecer se está quedando por detrás de los cambios sociales. Los cambios son tan vastos y enormes que la academia va al parecer quedando por detrás, y muchas instituciones privadas están abriendo espacios educativos, como por ejemplo la Autodesk University, creo que Google tiene una universidad por ahí. Me gustaría que ustedes, y yo creo que basados un poco en el comentario de Rodrigo, de generar espacios donde se especialicen los estudiantes, ya tengan una base y puedan desarrollar una actitud crítica. Me gustaría un poco tener la opinión de los ponentes en cuanto al rol que ustedes piensan que debería tener la academia en estos nuevos paradigmas. Bueno, yo diría que una de las cosas que yo invito mucho a hacer cuando participo en reuniones de docentes y también evidentemente en las aulas con estudiantes es a no echar la culpa como a las grandes categorías y a los grandes lobbies y a las cosas que están lejos de ti, ¿no? O sea, creo que esa tentación a la que hacía referencia Dani muy brillantemente del capitalismo tiene la culpa, pues lo que hace fundamentalmente es paralizarnos, ¿no? Porque efectivamente, entonces a partir de ahí dice, bueno, pues como nos parece fácil que se acabe pronto, ¿qué hacemos, no? Entonces yo invitaría mucho a las escuelas a hacer una visión un poco de sociología de las profesiones, cómo funcionan nuestras profesiones realmente y qué estamos enseñando a los estudiantes. Yo creo que con cierta honestidad podemos decir que en escuelas de arquitectura modernas o de tradición moderna, lo que se les enseña a los estudiantes es a dominar un lenguaje formal que es propio de la unidad docente, de la escuela, del catedrático, del tutor, que puede ser modernidad, minimalismo, parametrics o lo que quieras, y incluso a entender que la sociedad necesitaría una especie de educación cultural para que entendiera cómo de importante y de deseable es ese lenguaje como para que todo el resto de cosas pasara a un segundo plano. Sé que a lo mejor soy un poco injusta. En una ocasión me dijo un amigo, es como un poco que esos dinosaurios están acabando y estás hablando de ellos cuando están a punto de desaparecer. Yo creo que no son dinosaurios, porque la arquitectura paramétrica está hecha por gente muy joven y con mucha frecuencia vuelve, en mi opinión, a confundir un medio con un objetivo. La geometría en arquitectura no es el fin, es un medio, la geometría que sea, me da igual, ¿no? Entonces, creo que nuestras profesiones han desarrollado un sistema de evaluación de la calidad basado en esa referencia geométrica, cultural y estilística. Yo le doy un premio en una bienal a un arquitecto que sabe distinguir, que pertenece a ese grupo cultural, y le doy el premio por eso. Yo no le doy el premio porque esté generando identidad en un barrio, porque las rentas de los edificios alrededor hayan subido. No le doy el premio porque haya minimizado el impacto ni las emisiones de carbono. No, le doy el premio porque pertenece, ha comprendido el lenguaje. Entonces, yo creo que mientras sigamos dando premios, que muchas veces son conducentes a construcciones, son los premios de los concursos, otras veces son conducentes a premios más genéricos que también suponen un prestigio, ¿no? Y mientras sigamos enseñando que ese es el mecanismo, pues es que no es el capitalismo, es que somos nosotros. Entonces, el capitalismo contribuye, pero en un estadio un poco distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo he dicho, es necesario un contacto multidisciplinar, pues cuando estamos hablando de Wendell Berry, efectivamente es alguien que viene de algo que se llama el agriculturalismo, es que esa cosa ha llegado a existir así como disciplina formal.
y donde efectivamente tenemos que darnos cuenta de que esos problemas que la academia plantea como problemas con solución son muy peligrosos, porque en general los problemas medioambientales, los problemas sociales, los problemas cotidianos, incluso pensad en los problemas familiares, como de complicados de resolver, pensar en que alguien nos quiere y vosotros le queréis profundamente y no queréis que os abandone, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Es que eso no es un problema con solución. Todos los problemas reales son problemas muy complejos, que no tienen solución y que cuando intentas solucionar generas, digamos, efectos no previsibles y no deseados, pensar COVID con las vacunas, pensar millones de cosas que nos van a ir sucediendo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar esa honestidad en la comprensión de los problemas y esa humildad en nuestra falta de capacidad de resolverlos con un proceso lineal, pero también una confianza en que con sistemas de evaluación más completos, más multidisciplinares, podemos contribuir a una mejora que tiene que ser observada permanentemente, pero que es una mejora. No, muy de acuerdo, Izaskun. De hecho, o sea, diría que empieza a haber brotes en ese sentido. O sea, decir, participé en un concurso recientemente, por ejemplo, en Barcelona, donde por primera vez el criterio de evaluación del concurso, la arquitectura pesaba, me parece que era un 25%, casi tanto como las emisiones asociadas al edificio o como, por ejemplo, la velocidad de ensamblaje, lo cual cambia de repente absolutamente todos estos cimientos, digamos, prehistóricos, ¿no? En la figura del dinosaurio, porque de repente dices, bueno, o sea, aquí el estilo, la geometría, la percepción de la belleza, de repente no aplican, porque te están diciendo, oiga, usted cuénteme cuál es la emisión de carbono asociada con la construcción de este edificio. Esto puede tener un cambio radical. O sin ir más lejos, nuestro país vecino diciendo, a partir del 2022, todos, absolutamente todos los edificios públicos construidos o financiados, perdón, por el Estado francés tienen que tener el 50% de la materialidad en madera. Esto es un cambio salvaje que viene, digamos, de otros sitios. Entonces, yo creo que el fondo, es decir, estoy muy de acuerdo contigo y decía el ejemplo del capitalismo precisamente por ahí, ¿no? Que decir, al final podemos estar, digamos, diciendo, bueno, como el capitalismo es la causa de nuestros problemas, no podemos hacer nada y nos quedamos inmovilizados. Y es más bien justo lo contrario. Una de las lecciones aprendidas de todos estos grandes mega debates es precisamente que al final, como arquitectos, nosotros tenemos nuestra esquina y podemos hacer nuestras cositas con independencia, digamos, de estas inercias muy, muy grandes. La otra cosa que diría un poco en relación a lo que comenta Maite es que mi percepción a día de hoy es que las escuelas, sobre todo también teniendo mucho la percepción americana, que yo creo que es bastante sesgada en todo esto, pero ahora mismo hay una, digamos, radicalización en torno a dos grandes vertientes en las escuelas de arquitectura, ¿no? Es decir, primero, una radicalización, especialmente en estos últimos años, por los temas, digamos, bueno, aquí de raza, todos los eventos que ha habido asociados hacia, digamos, hacia lo social, o sea, es decir, estudiantes exclusivamente hablando de cuestiones sociales, de cómo mejorar la sociedad, de temas de raza, de temas de género, de temas, en fin, digamos, por esa línea. Y luego hay otra de gente, digamos, que está todavía más bien, digamos, viniendo de la tradición histórica, digamos, de un repliegue todavía mayor hacia lo que es la arquitectura, a la autorreferencia, o sea, autorreferenciar los discursos, decir, oye, no, el discurso, digamos, un poco postfuncionalista eisenmaniano, que es decir, oye, mira, a mí el mundo se puede estar cayendo, no clima, ecología, no, me da igual, yo me preocupo de las reglas internas de esta cosa que es que casi un arte con sus reglas internas, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos, realmente estas dos grandes vías, yo creo que en el fondo es bastante sintomático. Muchas escuelas abandonando cualquier categoría cercana a lo disciplinar y metiéndose en caminos a los cuales yo creo que no estamos equipados y las escuelas no están haciendo el suficiente esfuerzo para hacerlo. Es decir, acaban siendo discursos sobre y no, en el fondo, entrenando a gente, digamos, para tener las capacidades, los medios, los contactos con la realidad, etcétera, etcétera. Y luego otros que están absolutamente, digamos, aislándose del tema, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me pregunto, ¿y qué hay entre medias de esos dos visiones, digamos, polarizadas, ¿no? Es decir, al final, ¿quién defiende el debate sobre la ciudad? ¿Quién defiende el debate sobre lo urbano? O sea, es decir, alguien, insisto, con nuestras limitaciones y teniendo que, digamos, de apoyarnos en equipos multidisciplinares, creo que nosotros ahí todavía tenemos una función. A mí me gustaría pensar que, por ejemplo, un programa como el que está lanzando ahora mismo el IAC puede tener un rol en el sentido de cambiar algunos de estos modelos, digamos, educacionales antiguos y decir, bueno, a lo mejor la formación nunca puede ser que una persona diga yo voy a hacer una ciudad. O sea, tiene que ser siempre equipos multidisciplinares que digamos,
sean capaces de contribuir a la cuestión como desde múltiples disciplinas, ¿no? Entonces, creo que hay un terreno intermedio muy, muy grande que requiere nuevamente de innovación, requiere de capacitaciones técnicas, de tener criterio, digamos, crítico para operar en ellas, pero creo que de verdad hay mucho trabajo, digamos, que se puede hacer digamos, entre medias de esos dos. Y yo pondría encima de la mesa sobre todo uno que es o sea, decir, el tema de el arquitecto ya no más como el individuo, el artista, el protagonista de la esta, sino más bien el arquitecto como casi un director de orquesta que pueda vincular al mayor número de agentes para efectivamente tener toda esta multidisciplinariedad que es necesaria, digamos, en la construcción de casi cualquier cosa y mucho más en la ciudad. Muchas gracias, Dani. Me gustaría darle la palabra. Hay una pregunta, hay muchas preguntas en el chat. Hay una pregunta en específica que tiene que ver con el contexto latinoamericano y con el cambio en las formas de docencia que se está experimentando de forma empírica en la academia y que busca acercarse a temas urbanos y sociales. Así que hay una pregunta expresamente para Rodrigo, si te puedes referir a esto. Sí, claro. ¿Está aquí en el chat o en dónde está? ¿Me la pueden leer? Sí, te la leo. En América Latina están cambiando algunas formas de docencia, se está experimentando de forma empírica en ocasiones, la academia está buscando redefinir su rol y acercarse más a los temas urbanos sociales. Quisiera pedirle al arquitecto Langarrica si puedes comentar alguna de estas experiencias. Sí, claro, por supuesto. Qué interesante pregunta. Creo que es muy cierto esto que están poniendo en la pregunta de que la academia se está intentando redefinir. Es cierto que pues dentro del contexto en el que vivimos estas escuelas en particular y el efecto que tiene esto en la enseñanza, buscamos en muchas instituciones salir a la calle, tener una participación ciudadana, entender los problemas, y a partir de esto ir elaborando proyectos en particular, trabajando en conjunto con la gente. Voy a poner un caso muy específico y muy rápido. Nosotros, por ejemplo, en esta escuela trabajamos con una comunidad que está muy cercana y lo intentamos hacer en toda la universidad para que todos los esfuerzos se vean directamente relacionados con esa comunidad y no se queden aislados como ciertas, que se lea como una ayuda filantrópica, ¿no? Es ir con ellos y entenderlo, ¿no? En algún momento los alumnos que estaban encargados de desarrollar el proyecto planteaban que fuéramos y les hiciéramos un arreglo en su espacio público, ¿no? Y en realidad, pues antes de hacer la participación o antes de hacerlo, nos acercamos con la comunidad y en realidad el problema que ellos tenían era simplemente la tenencia de la tierra. Ellos nos dijeron, a mí me da igual si haces un espacio público o no, me da igual si me pones un árbol más o no, quiero ser dueño de la tierra en donde tengo mi casa. Ese era el problema. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, hemos hecho un programa social alrededor de esto, integrando otras escuelas y facultades. ¿Para qué? Para ayudarles en un proceso legal a poder ser y tener legalmente el tema de la tierra, ¿no? Y esto va previo, evidentemente, al diseño, o sea, no hay ni un edificio, no hay ni un tabique, no hay nada. Es la importancia del problema real. Y eso es un poco a lo que iba, ¿no? O sea, el tema de atrás es lo que realmente hace que después podamos hacer algo. Tal vez en 5 años ya tengamos solucionado ese problema y entonces la escuela vaya y les ayude de manera de trabajo colaborativo a trabajar en alguna elemento que les pueda sumar a su calidad de vida. Pero antes de eso hay mucho más, ¿no? Eso lo pongo como ejemplo porque así nos pasa a lo largo y ancho del continente y nos topamos con proyectos y con arquitectos que están haciendo cosas increíbles dentro de la academia, que están poniendo a los alumnos, subiéndolos a un tren lleno de migrantes y entendiendo qué se puede hacer ahí, llevándolos a los puntos críticos de las ciudades y trabajando en conjunto con la gente. Entonces, sí se está haciendo un cambio, sí está hecho, y hay ejemplos impresionantes, ¿no? Entonces, eso también abre todo un tema de debate, ¿no? Porque, bueno, pues subámonos, o sea, el arquitecto no está sentado atrás de un escritorio esperando que lo contraten. El arquitecto tiene que salir, tiene que buscar trabajo, y sea con el elemento que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sí, y bueno, agradezco la pregunta porque además es un hecho, ¿no? Se hace, y se hace mucho. Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta, sí. ¿No? De repente es un tema que me apasiona.
Muchas gracias, Rodrigo. Yo también quería agradecer creo que tu respuesta fue muy certera y la pregunta viene de Estefanía Biondi en Facebook, así que muchas gracias por la pregunta. También estoy mirando muchas otras preguntas extremadamente interesantes. Lamentablemente no tenemos tiempo para discutirlas todas. Yo creo que una sesión como esta deberíamos tener un par de sesiones en distintos aspectos de la educación, porque me parece extremadamente interesante. José Luis Chávez pregunta sobre economía. Siendo una manera integral en toda la especialidad y toda una especialidad de especialidades, áreas o disciplinas. Jimena Cortés habla de, siendo estudiante de la carrera de arquitectura, cómo saber cuál es la buena arquitectura, qué elementos no son fáciles de percibir como estudiantes que deben tener los proyectos. Hay preguntas del Facebook también que tienen que ver, se pide a Izaskun repetir el enfoque para hacer pensar a sus alumnos acerca del impacto de lo que hacemos. Me imagino que es en lo empírico. Pueden revisar esto, se va a poder ver también de nuevo y pueden revisitar la conferencia. También hay otra pregunta, ¿ustedes creen que hay conocimientos que hemos eliminado y que es fundamental que se recuperen y no son sustituibles, sino complementan? Víctor Fernández dice, tomando en cuenta que menciona la obra arquitectónica en la práctica como objeto aislante, ignorante de su contexto, situación inmediata, que al final es el resultado de diversas escuelas de diseño donde como Izaskun menciona, se omiten muchos de los temas indirectos dentro del rol arquitectónico. Viene mucho el trabajo del ego sobre el futuro del arquitecto profesionalista. Dicho esto, ¿qué rol o cómo se enfocan o debería enfocar la academia, ya sea práctica, teórico, filosófico, del desmembramiento del ego individual para que los futuros arquitectos tengan empatía con su trabajo? También se menciona la arquitectura vernacular, respondiendo a un programa de contexto global más que un alimento de bienestar de individuo creador. María Fulquier también nos dice el exceso de estudiantes de arquitectura y que muchos graduados han tenido que reciclar y aplicar capacidades en otros campos del diseño. ¿Cuáles son esos campos de diseño interesantes para los estudios de arquitectura? Roberto Scatolin también habla sobre una reflexión sobre las enseñanzas, sobre las escuelas de arquitectura, empresas y enseñanza, y que las fuentes del conocimiento provienen de distintos lugares en la actualidad. Y Enrico Mora, cuando hacer que los programas académicos cada vez se reducen en tiempo, en materias, es necesario redefinir el rol del arquitecto de la profesión y en la práctica que está dejando grandes enseñanzas de trabajo en comunidad, aprendiendo de sistemas, la Universidad de Talca y muchas más. Así es que yo creo que todo esto constituye un aporte magnífico. Yo creo que nos sentimos, yo creo que soy parte de los que sentimos del equipo del núcleo de redes, que estamos en una situación que es absolutamente, tenemos una avalancha de intereses, de inquietudes, de preguntas, y esto revela que el tema de la educación es un tema pero central en la discusión del cambio del futuro, de cómo logramos desarrollar las herramientas para enfrentar estos desafíos de las futuras generaciones. Y en ese sentido me gustaría invitarlos a que nos pudieran compartir sus inquietudes, sus preguntas, y me gustaría dar la palabra ahora a Ariadna Cantis y Willy Müller, que son los directores de redes, porque tienen un mensaje muy importante que dar con respecto a la educación y a un nuevo programa que estamos lanzando, que se basa mucho en el contenido que hemos hablado hoy. Y también quiero agradecer de una manera muy especial a los tres ponentes, a Dani, a Rodrigo y a Izaskun, por unas presentaciones absolutamente inspiradoras y que nos han movido y nos han hecho repensar. Yo creo que han sido ponencias muy pertinentes y muy bonitas, cada uno con su propia mirada, y que nos ayudan también a nosotros a repensar cómo enseñamos y cómo aprendemos. Willy, Adriana, los dejo. Muchas gracias, Maite. Creo que hay un pequeño vídeo para lanzar ahora. ¿Estamos?
sino mientras se lanza el vídeo voy diciendo, bueno, pues agradecer a todos los participantes, los que están delante y detrás de esta pantalla, de estas miles de pantallas que somos hoy, que compartimos, y me quedo con dos cosas importantes, bueno, con muchas, pero básicamente hay dos, ¿no? Una que son los programas obsoletos y otra que es el otro lado de la alfombra. Y por estas razones tenemos hoy el enorme placer de anunciar que la red que llevamos meses trabajando, esta red de Palabras Cruzadas en Iberoamérica, en colaboración con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, lanza una maestría en ciudades. Una maestría, un máster, como lo llamamos de este lado del Atlántico, pero es una maestría en ciudades que nos permitirá reflexionar y pensar en todos estos temas. Una maestría que está dirigida a todos vosotros, dirigida a estudiantes de Latinoamérica, España y Portugal. Una maestría que nos permita investigar, reflexionar y debatir sobre todas estas preguntas que hemos escuchado esta tarde. Quiero dejar también la palabra a Willy, que nos puede contar un poco más la forma en la que hemos pensado que se puede organizar esta maestría en la que llevamos tanto tiempo trabajando y que es evidente hoy más que nunca la necesidad que tenemos todos de poner sobre la mesa estos temas. Willy, ¿estás por ahí? Sí, claro, gracias. Gracias, Ari, por la introducción. Y primero, seremos muy breves porque estamos todavía bajo las, digamos, influencias de las tres presentaciones preciosas que hemos recibido hoy y por lo tanto tenemos que ser muy concisos en esta última parte, digamos, para cerrar esta sesión. Me gustaría agregarte básicamente que esta es, digamos, es una iniciativa de un instituto como el IAC, que ha cumplido 20 años, en el cual, como muchos de los ponentes han sugerido, nosotros sí que hemos hecho, durante estos 20 años, hemos practicado, digamos, la experiencia de enseñar aprendiendo, porque es como lo hemos hecho haciendo cosas, ha sido un poco nuestra forma de actuar. Pero digamos que lo que nos ha pasado a todos durante el año pasado y que nos sigue pasando como conjunto de la humanidad, esta gran crisis, también nos ha hecho reflexionar sobre los nuevos modos que tenemos como de enseñar, de aprender, de compartir. Para eso hemos creado la plataforma Redes, y dentro, digamos, de este espíritu de colaborativo, de este espíritu cooperativo, de este espíritu que se va armando un poco de abajo hacia arriba, muchos de nosotros, algunos de nosotros hemos creído interesante formalizar un lugar de reunión en el que, además de decir cosas, las podamos plasmar en módulos educativos y finalmente en proposiciones, en prospecciones, como diría mi amigo Manuel Gausa. ¿De qué va todo esto? O seguramente en los próximos meses, en los próximos días, digamos, tendréis más información, habrá colgadas más detalles de esta maestría, pero ¿de qué va todo esto? Y me gustaría recoger algo que nos han dicho nuestros tres invitados. Me gustaría recoger, como ha dicho Dani, ha sugerido la idea de estos desafíos a los que nos enfrentamos en un modelo probablemente en que nos tenemos que inventar las herramientas con las que tenemos que resolver nuevos desafíos de una escala y de una complejidad inmensa, muchas veces muy por fuera de lo que tradicionalmente era nuestra disciplina. Va también, como ha sugerido, sobre todo cuando veíamos esas impactantes fotos de las universidades, como ha dicho Rodrigo, de las universidades, muchas de ellas latinoamericanas, donde muchos de nosotros aprendimos y estudiamos arquitectura, quizás unos cuantos años después, en los inicios de este siglo XXI, necesitamos tener un discurso disruptivo con esta fábrica, digamos, anterior de producir conocimientos. Hoy no es eso. Hoy estamos en una comunicación online, pertenecemos a sitios distintos y actuamos de manera sincrónica, y al mismo tiempo lo local hemos aprendido a actuarlo no de manera simultánea, sino sucesiva. Estamos reaprendiendo a usar la ciudad de manera intermitente en lo local y, sin embargo, somos capaces de compartir, digamos, en forma permanente esta comunicación. Hay paradigmas, como ha sugerido de una manera brillante Izaskun, trayendo a Thomas Kahn, que es el filósofo que probablemente definió mejor toda esta cuestión del paradigma, ¿no? Que en el fondo es cuando un sistema
empieza a tener unos accidentes con tal frecuencia y con tal repetición, el propio sistema colapsa y ya no hay resiliencia, digamos, que lo pueda soportar. Y de alguna manera intentamos crear a través de esta plataforma Redes un discurso que este conjunto de temas, de hashtag, como solemos decir, este conjunto de tópicos, los empecemos a desarrollar como si fueran realmente trabajos, como si fuera volver a enseñar aprendiendo. La manera de hacer que podemos tener ahora en un curso online probablemente sea abrir nuevas cajas, desatar viejos nudos y volver a plantear ciertas cosas. De todo eso van a tener información en los próximos días, por lo tanto, es simplemente un spot en el cual sugerimos, lanzamos esta primera idea. Tengo que decir que detrás de este proyecto hay mucha gente de esta plataforma Redes implicada. También es verdad que hay personas que han colaborado con nosotros de una manera muy, muy activa, digamos, en los últimos meses: Manuel Gausa, Salvador Rueda, Florencia Rodríguez, y me voy a quedar corto. Me van a perdonar porque hay mucha gente, Camilo Restrepo, Rodrigo Langarica, Dani Ibáñez y mucha gente en la que se ha involucrado personalmente en ayudarnos a construir y seguir construyendo, porque no está definido, este nuevo producto. Y que lo haga el IAC y por primera vez en español, a mí personalmente, que soy un fundador y vengo de donde vengo, me llena particularmente de orgullo. Así que... Una cosa más, Willy, antes de cerrar, como se han quedado muchísimas preguntas sin contestar y esto es muy frustrante, yo creo que es muy importante que la gente pueda recibir respuesta, así que vamos a establecer un canal para poder responder a todas las preguntas. Nos quedamos ahora con todas las preguntas, pero os iremos informando a través de las redes sociales del proyecto Redes, Palabras Cruzadas en Iberoamérica, cómo podéis hacer para enviarnos vuestras dudas, preguntas y así poder contestar a todos. El tiempo es limitado y ya lo decía yo al principio que soy muy británica con el tema del horario y no nos queda más remedio que cerrar esta sesión, Willy. Sí, señora. ¿La quieres cerrar tú? ¿Qué es lo que toca? Cerramos. Muchas gracias a todos, Maite, ponentes, amigos. Tenemos más de 200 personas online. Ha sido una jornada muy emocionante y muy emocionante lanzar este proyecto común, colaborativo y multidisciplinar. Un abrazo a todos. Enhorabuena a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Mari, gracias a toda la audiencia. Felicitaciones. Gracias, Nicolás. Es muy emocionante tener amigos como al otro lado del Atlántico y todos saludando y emocionante y la cantidad de mensajes que hay en el chat de gracias y de enhorabuena, la verdad es que voy a decir algo muy cursi, pero a mí se me caen las lágrimas, así que me salgo. Sí, ha sido muy emocionante. Adiós. Chao. Adiós. Chao.